Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos una vez más de poder llevar hasta sus hogares la palabra de Dios y poder llevar también los testimonios de las maravillas de Dios. Esta es una serie que iniciamos hace unos meses atrás, donde testificamos del poder de Dios, testificamos la obra, los milagros, las maravillas de Dios a través de testimonios que glorifican, que honran al Señor. Es una bendición entonces poder contar con cada uno de ustedes en esta reunión. La palabra de Dios dice precisamente en el libro de los Salmos, en el capítulo 77 y versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas. Amén. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Nuestro tema para esta noche, tenemos con nosotros a uno de los ministros de la confraternización y voy a presentarlo dentro de un momento, y nuestro tema para esta noche es elegido para el ministerio. Antes de presentarlo, quiero invitarle a que hagamos una oración. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Te agradecemos por esta bendición que nos das de poder testificar de tu amor, de tu bondad, de tus cuidados, pero sobre todo de tu gracia, Amén. de tu misericordia y de tu santo llamamiento. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Ahora estamos en tu presencia pidiendo tu bendición y tu gracia sobre todos aquellos hermanos que están viéndonos a través de las diferentes plataformas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. 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 Bendito sea Dios. Elegido para el ministerio. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¡Qué bendición! Tenemos con nosotros esta noche al reverendo Enrique Carvajal. Él es ministro de la confraternización, es maestro de nuestra confraternidad y actualmente es pastor de una iglesia allá en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Así que damos la bienvenida, Pastor Enrique. Dios te bendiga, bienvenido. Muchísimas gracias, pastor. Es un honor poder estar aquí. Amén. Muchas gracias a todos. Un saludo grande desde aquí, desde Long Island, Nueva York, a todos nuestros hermanos en El Salvador y en otros lugares en Centroamérica. La gloria y la honra sean para el Señor. Amén. Amén, Pastor Enrique. Qué bueno, qué bendición tenerte aquí con nosotros. Estábamos conversando hace un momento y veíamos varios aspectos, y hoy quisiéramos comenzar precisamente con uno de ellos. Pastor Enrique, hemos llamado esta noche a esta conversación el llamado para el ministerio. Y precisamente nos enfocamos en algo, y es tu conversión. Es una bendición tener siervos de Dios que a su temprana edad conocieron al Señor. Coméntanos un poco acerca de cómo fue tu conversión, en qué momento, tu experiencia ya en Cristo a temprana edad. Amén. Dios es bueno. Yo no nací en una familia cristiana. Mi papá, él decía que pertenecía a la religión tradicional. Mi mamá viene de una familia metodista. Es curioso, pero mis papás se casaron bajo la iglesia metodista en el año 69 y yo nací en el año 71, pero ellos nunca recibieron al Señor Jesús. Y digo curioso porque aún mi mamá, siendo de una familia metodista en donde hay obispos y hay ministros, recibió al Señor muchos años después, y a los 8 años le comentaba al pastor Raúl que un día estábamos visitando a una tía y nosotros no recibimos al Señor dentro de una iglesia, sino fue fuera de una iglesia. Llegamos a visitar a nuestra tía, era un día lluvioso, lo que me acuerdo fue en octubre
de hace 41 años ya. Y recuerdo perfectamente que una mujer estaba ahí que no conocíamos, nos las presentaron y ella comenzó a hablarnos acerca del Señor Jesús. Y lo que recuerdo claramente es que los cuatro, yo tengo un hermano menor, mi papá y mamá y nosotros dos, esa noche lluviosa aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Uh, Realmente no me acuerdo yo haber sentido alguna cosa, pero sí recuerdo muy claramente de regreso, cuando veníamos en el automóvil, de regreso a nuestra casa, las palabras de mi papá, mi mamá, diciendo, a lo mejor es esto lo que he buscado toda mi vida. Y eso se me quedó grabado hasta el día de hoy. Y por supuesto, eso era lo que el corazón de mi papá y mi mamá necesitaban y eso era lo que nosotros necesitamos. Esta mujer se encargó el primer año de conversión de atendernos. Recuerdo que casi inmediato comenzó a llegar a la casa los días viernes a dar un estudio bíblico. Y recuerdo claramente que en ese tiempo nos enseñó dos iglesias, porque ella nos enfatizó claramente la necesidad de pertenecer a una iglesia. Y eran dos iglesias abismalmente diferentes. Por un lado era una iglesia presbiteriana, una iglesia muy familiar, muy bien organizada, pero una iglesia presbiteriana muy tradicional. Y la otra era una iglesia pentecostal. Y a los 9, en esa iglesia pentecostal, porque a veces asistíamos durante la semana a una y después el fin de semana a otra, en una de las clases de los niños, alguien me preguntó que si había yo recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y la verdad les dije que no, es más, no sabía ni entendía. Y lo único que me dijo la maestra, me acuerdo claramente de lo que me dijo la maestra, ¿quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo le dije que sí. Y esa fue la primera vez que yo experimenté el poder de Dios, porque fue algo maravilloso. Lo primero que me di cuenta es que un fuego vino desde mi cabeza hasta mis pies y comencé a hablar en lenguas instantáneamente. Nadie me dijo qué tenía yo que hacer, las lenguas salieron instantáneas. El fuego de Dios vino sobre mi vida. Y recuerdo claramente que yo sentí una mano, yo sabía que no era la mano de la maestra o de alguno de los niños alrededor, sino era la mano de Dios en mi corazón. Y para mí eso marcó mi vida, porque ahí fue donde descubrí a los 9 que Dios es real, que ningún ser humano, y en mi entendimiento, yo comprendí que ningún ser humano pudo haber hecho más que Dios. Entonces, le comentaba al pastor Raúl que mi papá fue el primero de toda su familia en recibir al Señor Jesús. Por supuesto, eso significó una batalla durante muchos años porque no entendieron qué era lo que estábamos haciendo. Pero finalmente mi papá decidió establecernos en una iglesia, en la iglesia presbiteriana, simplemente porque era más familiar, porque estaba muy bien organizado, vuelvo a repetir. Y allí fueron nuestros primeros 10 años de ser cristianos. Entonces, así fue como comenzamos en nuestra caminata con el Señor. Excelente, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, tú iniciaste entonces de joven, cuando eras un niño, tuviste esa experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, y luego hablemos un momento acerca de la familia, tu matrimonio. ¿Cómo conoces a tu esposa Ok, y la bueno, familia que Dios te ha dado? amén. Eso es un brinco un poco más grande. Sí. Yo conocí a mi esposa a los 25 y para hacer una historia corta, estuvimos 10 años en esta iglesia, pero yo a los 17 años me rebelé, me comencé a alejar de los caminos del Señor y eso me duró entre los 17 y los 21 años de edad. Fueron 4 años muy difíciles para mis papás, porque siendo un estudiante muy bueno, segundo lugar, tercer lugar en mi clase, excelentes calificaciones, por poco y me expulsan del high school, me expulsaron de la primera universidad que estuve, después llegué a la segunda universidad y a los 21 más o menos comencé a regresar nuevamente al Señor. Yo conozco a mi esposa en la segunda iglesia que estuvimos durante 7 años. Esta era una mega iglesia, era una iglesia de alrededor de 6, 7 mil personas. Y yo
había tenido una novia años atrás, a los 17. Era cristiana y todo esto, pero me fue muy mal, fueron 4 años también. Esa es otra historia. Pero después de esa relación, yo le dije al Señor que no quería volver a equivocarme. Recuerdo que comencé a asistir a otras iglesias y el Señor me dijo que no. Yo tenía poco entendimiento realmente de ciertas cosas. Yo no nací en Sion. Yo conocí a Sion hasta que conocí a mi esposa, y cuando yo tuve que esperar alrededor de 3 años y medio, 4, para conocerla después de esa primera relación. Las cosas ya habían cambiado en mi vida, y realmente una de las cosas que agradezco al Señor es por la vida de Lore, que se llama mi esposa, porque ella no solamente me acercó al Señor, en ese tiempo ella tenía un entendimiento mucho mayor que el mío, aunque yo llevaba muchos años, llevaba más años que ella en el Señor. Ella tenía un entendimiento más profundo, más profundo de las cosas del Señor. Y a través de ella fue que yo conocía la visión de Sion. En el mismo año 1995 conocimos a Pastor Bailey. Fue la primera vez, y creo que fue la única vez, al menos que yo recuerde, que fue a la Ciudad de México. Y recuerdo que la primera vez que lo oí, la primera noche, él habló acerca del viaje de Israel. Cuando salimos, yo le dije a ella de esta manera: yo nunca he oído a alguien hablar de la manera que habla este hombre. Yo creo que eso fue el comienzo de muchas cosas para nuestra vida. El día de hoy, por supuesto, nos casamos en 1997, llevamos 23 años de casados, tenemos un hijo. Está terminando parte de su del colegio, está en la mitad y está estudiando música. Y los tres estamos en el ministerio. Él es parte del ministerio de música aquí en la iglesia. Pero somos afortunados, somos bendecidos, porque desde que recibimos el llamado del Señor en el año 2000, hemos estado, él nació también en el año 2000, hemos estado los tres juntos en el ministerio. Excelente. Dios tenía un propósito, Amén. definitivamente. Tenía objetivos claros para tu vida. Amén. Y mientras tú nos compartías esa, vamos a decirlo así, ese periodo del cual parece que uno se va distanciando del Señor, pensaba en lo que dice Isaías capítulos 45 y versículo 2. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los Amén. lugares torcidos. Amén. ¿Verdad? Amén. Así que Dios definitivamente en su misericordia es quien lo hace por la elección que él ha tenido. Amén. Tú mencionaste esa primera vez, conoces al pastor Bailey a través de Lore, quien ahora es tu esposa. ¿Cuál fue la influencia del pastor Bailey para tu vida? Bueno, mucha gente considera a Pastor Bailey como su padre espiritual, y yo soy uno de ellos. Recuerdo que en el año 98, va a haber sido 98, mi esposa ya había estado en el Instituto Bíblico. Ella tuvo la oportunidad cuando acabó la preparatoria, el high school, venir a Dallas, Texas, a Cristo para las Naciones, y estudió 2 años. Ella desde los 5 años sabía que iba a ser su vida diferente, número 1, y número 2, que ella iba a ser una misionera, pero ella nunca pensó ser una misionera en los Estados Unidos. Cuando nosotros recibimos la oportunidad de ir al Instituto Bíblico en el 98, realmente ese era mi deseo. Yo había pasado ya por la universidad, estaba yo trabajando, mi esposa estaba trabajando, pero se nos abrió una puerta en la cual cambiaron totalmente las cosas. Y en el año 99, septiembre del 99, llegamos a los Estados Unidos. Y realmente había conocido a Pastor Bailey 4 años antes, en el 95, solamente lo habíamos visto un par de días. A partir de ahí comenzamos a leer sus libros. El que más recuerdo, por supuesto, es El viaje de Israel, pero también el libro de Filipenses, La vida de Cristo. Entonces, en esos años comenzamos a meternos en la visión de Sion, pero realmente cuando nosotros llegamos en el 99, él fue nuestro maestro, por supuesto, pero después él se convirtió en nuestro padre espiritual.
Y recuerdo que fue vital para nuestras vidas. Dios, realmente yo en el instituto, un día, ya de haber sido a principios del año 2000, fue cuando yo le dije al Señor, un día estaba yo orando al Señor y le dije, Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Y simplemente lo dije de esa manera porque yo ya había pasado por dos cosas que no eran la parte de la voluntad del Señor. A los 14, 15 años de edad, yo quise ser músico y no sucedió. Después, más adelante, estudié para ser arquitecto y yo amaba lo que hacía en México. Me dediqué a eso durante algunos años, pero no llenaba mi corazón, no traía satisfacción en mi corazón. Entonces, realmente ahí fue donde le dije, Señor, pues no es ser músico, no es ser arquitecto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo nunca pensé, sinceramente, ser pastor, no estaba en mis planes, no estaba en mis propósitos. Y fue donde Dios empezó a traer una nueva revelación sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa. Pero tal vez el primero que confirmó eso fue Pastor Bailey. Nuestro hijo recién había nacido y nació dentro del instituto. Y un día estaba yo en la cocina, en la parte de abajo, estaba lavando algunas de los biberones para mi hijo recién nacido. Y entró Pastor Bailey a la cocina, recuerdo claramente, y me dijo, Enrique, Dios te ha llamado a ser pastor. Y Dios ya había estado hablando, pero no lo sabía nadie. Y para mí fue una confirmación más. Y Pastor Bailey fue un hombre clave en nuestras vidas. Puedo decir muchas anécdotas, pero recuerdo que los primeros años al ser pastor, porque nunca regresamos ya a México, yo soy de México, cada vez que teníamos algún problema, alguna situación, tomábamos el carro, poníamos a nuestro hijo en la parte de atrás y nos íbamos rumbo a Waverly. Teníamos en ese tiempo la oportunidad de viajar 6 horas y a veces estábamos 2, 3 días, consultábamos con él, orábamos con él, le pedíamos consejo porque no es fácil ser pastor. Entonces, hubo muchas veces que lo hicimos y siempre él fue un padre, siempre nos recibió, siempre fue un padre para nosotros, tanto en lo espiritual como en lo natural. Fue un hombre ejemplar y ¿qué puedo decir yo? Hace poco hablaba con el que es mi pastor el día de hoy. Nos comunicamos, aunque él está literalmente al otro lado del mundo en Singapur. Hablábamos de que extrañamos a nuestro padre espiritual, ¿no? Entonces fue un hombre clave en nuestras vidas. Excelente. El libro de Hebreos en el capítulo 13 y versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pastor Bailey era una persona así, que velaba por nuestras Amén. almas. Uh-huh. Y siempre en el libro de Hebreos, también en el capítulo 13 y versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, Pastores, amén. que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta Amén. e imitad su Amén. fe. Amén. Amén. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Por supuesto, hubieron, creo yo, muchos episodios que marcaron tu vida y la de tu Uh-huh. familia en el Uh-huh. caminar respecto a la relación con el pastor Bailey y la paternidad, pero ¿alguna anécdota en particular que tú recuerdes y que pudieras compartirnos? Hay muchos, pero yo podría decir que hay tal vez 2 o 3. Él era un hombre sencillo, era un hombre que no se andaba con complicaciones. Por supuesto, siendo de Londres, Inglaterra, era un hombre muy puntual. Sí, Nosotros los hispanos no somos puntuales. Recuerdo la primera vez que le dije, Pastor Bailey, vamos a salir a tal hora del instituto porque tenemos que ir a Long Island. No sé, le ha de haber dicho yo a las 8 o a las 9, pero eran como las 11 de la mañana todavía y no habíamos salido. Salió de su oficina y me dijo, Enrique, ¿qué está pasando? Le digo, ¿por qué, Pastor Bailey? Dice, son las 11 de la mañana y todavía no ha salido. Y le digo, bueno, Pastor Bailey, usted sabe, los hispanos. Y desde ahí me cotorreaba porque me decía, oh, los hispanos, siempre tarde, siempre tarde. Era un hombre muy sencillo. Recuerdo que muchas veces mi esposa y yo veíamos esos ojos azules profundos y recuerdo un día, le preguntamos algo y mi esposa le preguntó, Pastor Bailey, ¿por qué? Porque él había estado por lo menos en 3 avivamientos que yo recuerde, estuvo en Francia,
Él vivió en Francia durante unos años y experimentó el avivamiento. Después estuvo en Suiza y también experimentó un avivamiento ahí. Estuvo en Nueva Zelanda años después, por supuesto, y experimentó otro avivamiento. Y recuerdo que una de las preguntas de mi esposa fue ¿por qué duraban los avivamientos poco? ¿Por qué solamente duraban un par de años, 3 años y después las cosas se deshacían? Y él nos dijo claramente que muchas veces lo que sucedía es que los vasos, o sea, los hombres y mujeres que eran usados por Dios, tenían fisuras, no eran vasos preparados, pero nos dijo claramente en el último gran avivamiento, el Señor va a preparar a sus vasos y en ellos no va a haber fisura y van a poder contener el impacto del avivamiento, porque mucha gente habla del avivamiento, pide el avivamiento, pero no sabe la responsabilidad que se lleva al ser una vasija que el Señor usa para tener un avivamiento. Estoy seguro que ustedes han oído historias de gente que lo ha esperado durante gran parte de su vida y cuando llega lo rechaza porque no vino como pensó que vendría. Y eso fue también una de sus grandes lecciones. Pero él fue un hombre que por lo menos 3 veces que yo me acuerde, él experimentó el avivamiento en su vida, en su vida ministerial de un poco más de 60 años. Tal vez la tercera fue cuando nosotros presentamos a nuestro hijo. Fue un día especial porque él dijo, levanten la mano todos, y mi hijo inmediatamente, teniendo, no sé, 3 meses, levantó su mano Wow. y le dijo, dear, dear, a veces él se expresaba de forma muy cariñosa. Dice, tú no lo debes de hacer, ¿no? Pero algo que también marcó nuestras vidas es que cada vez que veía a nuestro hijo y lo vio desde nacido, lo trataba como si fuera un nieto más. Él tuvo muchos nietos, por supuesto, pero lo trataba como un nieto más y siempre decía Juan Pablo, en su acento inglés. Vuelvo a repetir, un hombre que eh, era muy, en el sentido, era un hombre sensible, no era un hombre de complicaciones, pero era un hombre profundamente, con una profundidad en la revelación del Señor que realmente hasta el día de hoy no he conocido a otra persona. He conocido a mucha gente, pero no con esa profundidad. Sí, entiendo. Y yo también tengo muy buenos recuerdos de Pastor Bailey. Tal vez yo no tuve la bendición, la oportunidad de estar muy cercano como ustedes, pero cada vez que él venía a nuestro país, él compartía en la iglesia donde estábamos en ese momento. Y recuerdo que en una ocasión uno de mis hijos tuvo la oportunidad de viajar con otros jóvenes a Costa Rica en un evento que tuvo lugar allá, al cual el pastor Bailey era el conferencista, y esa expresión que tú acabas de mencionar, eh, él tuvo muchos nietos. Él decía que uno de mis hijos, que el que estaba mayorcito en ese momento, el otro todavía estaba más pequeño, decía que era el abuelo, ¿verdad? De ellos, sí. Muy bien. Perdón, pastor, todavía recuerdo, nosotros la última vez que lo vimos físicamente fue 2 meses antes de morir. Y fue para nosotros muy significativo porque nunca habíamos entrado a su apartamento. Él ya estaba muy, muy, muy malo. Era impresionante cuando él predicaba en esos últimos 3 años que predicaba, actuaba normalmente, pero cuando bajaba del púlpito estaba otra vez en medio de la enfermedad. Pero recuerdo que 2 meses antes de morir nos invitó a su apartamento y todavía profetizó sobre cada uno de nosotros. Y esas profecías, algunas se han cumplido, otras todavía no. Siempre he dicho que él profetizaba a largo tiempo. Sus Sí, profecías usualmente suceden a largo tiempo, no a corto tiempo, pero aún y yo le doy gracias a Dios por eso, tuvo aún servir a otras personas, aún en medio de la enfermedad que duró durante 3 años, porque sí fue, ya estaba muy, muy malo ya. Recuerdo que salimos prácticamente llorando al verlo en su situación. sí, qué tremendo, tremendo. Ahora, Pastor Bailey fue una persona que tenía un llamado especial
para equipar a los santos. Amén. Y es que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en Instruir en justicia. justicia. Amén. Dentro de eso, ¿en qué momento Dios te muestra el llamado y ves esa necesidad para ir a equiparte, para ir a prepararte y luego servirle a Él? Amén. Yo les digo a los jóvenes hoy en día que una de las mejores decisiones que pueden hacer es ir al Instituto Bíblico. Por supuesto, nosotros tuvimos la oportunidad de ir 2 años. Es raro que una persona del día de hoy deje todo para ir al Instituto Bíblico. Pero fue ahí, dentro de ahí, y vuelvo a repetir la historia de que después de haber pasado por las dos situaciones, yo le dije al Señor, Señor, lo que tú quieras hacer, yo quiero hacer tu voluntad. Y fue cuando el Señor empezó a revelar, pero ya estábamos dentro del Instituto Bíblico, ¿no? Entonces, recuerdo para nosotros fue un parteaguas, o sea, podemos ver nuestra vida antes del Instituto Bíblico y después del Instituto Bíblico y veo lo que le digo a los jóvenes, por ejemplo, mi hijo tuvo la oportunidad de ir hace un par de años. Él solamente fue 3 meses. Hay un lugar en Gales, en Inglaterra, donde muy cerca de donde fue el gran avivamiento de 1904. Con Evan Roberts. En Evan Roberts, sí. Entonces Juan Pablo estudió cerca de ahí, a 10 millas de ahí, en un lugar donde el evangelista que acaba de morir, alemán, Reinhard Bonnke, un evangelista que fue grandemente usado por Dios en África, estudió ahí. Y la experiencia de Juan Pablo, que solamente fueron 3 meses, transformó su vida. Por eso le digo a los jóvenes que es tan importante, si tienen la oportunidad de hacerlo, ir a un instituto bíblico. Por supuesto, hay muchos, pero un instituto bíblico que esté lleno de la sabiduría del Señor, pero del poder del Señor. Y a raíz de ese acontecimiento, mi hijo tiene amigos y amigas en prácticamente todo el mundo, y su panorama fue extendido. Y no es, lo digo no por presumir, no quiero que esto se malentienda, ¿no? Pero a partir del Instituto Bíblico uno empieza a conocer mucha gente. Hace poco lo invitaron a Irlanda a hacer, porque él es músico, a ser líder de alabanza. Es una iglesia que está empezando, aunque tiene alrededor de 100 personas, una cosa así. Pero hace poco recibí una invitación acerca de ir por un tiempo determinado. No se pudo concretar por el famoso COVID, pero una de las cosas que también quiero añadir es que el conocer personas de otros lugares abre las puertas. Y Sion tiene un llamado a las naciones. A veces creemos que solamente somos llamados a nuestra nación o a la gente que nos rodea, pero hay una cobertura, pero también hay algo espiritual que es ir a las naciones, ¿no? Entonces, yo animo a las personas a ir más allá. Yo nunca pensé, vuelvo a repetir, mi esposa y yo nacimos en la Ciudad de México, crecimos en la Ciudad de México, al menos nunca creímos salir de la Ciudad de México, pero Dios tenía un plan y un propósito. Y Dios extiende nuestras fronteras, nuestra visión. Y lo he visto en nuestra vida, lo he visto en la vida de mi hijo, lo he visto en algunas personas aquí. Aquí en la iglesia tenemos 13 naciones diferentes, aunque todos hablan español, pero no somos iguales. Hay muchas culturas diferentes, tradiciones diferentes. Y recuerdo que la primera vez que Pastor Bailey nos visitó en Long Island, estoy hablando del año creo que 2003, si no me falla la memoria, una de las cosas que dijo es que no solamente nos concentráramos en la iglesia hispana, sino que abriéramos una iglesia en inglés. Y hemos estado en ese proceso los últimos par de años. Hemos estado preparando gente, porque no toda nuestra gente es bilingüe, solamente muy poca gente es bilingüe. Y espero que en el 2021, el próximo año, es uno de los retos de la iglesia, es abrir un servicio completo en inglés. Hay gente que aquí lo hace, pero no solamente es predicar, sino es todo, o sea, la alabanza, la adoración. Entonces,
yo creo que Dios sigue abriendo nuestras fronteras. Amén, amén. Precisamente Isaías capítulo 54 y versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, Amén. no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Precisamente me gustaría también, pastor, que nos comentaras acerca de la labor. Qué tremendo, tenés 13 naciones representadas dentro de la Amén. congregación. Coméntanos un poco acerca de la labor que el Señor te ha permitido realizar. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar ya trabajando allí en Nueva York? Nosotros empezamos en el año 2000, cuando terminamos nuestro primer año de escuela bíblica. Ahí empezamos como estudiantes viniendo cada fin de semana. Entonces el siguiente año yo estudiaba de lunes a viernes y después el viernes tomaba a mi esposa, mi hijo, que debe haber tenido escasos 7, 8, 9 meses, una cosa así, y nos veníamos para Long Island. Así estuve casi un año viajando. Terminamos en mayo del 2001, cuando nos graduamos, y Dios en ese año confirmó que debíamos de quedarnos. Y pues si hacemos cuentas del año 2000 para acá, llevamos 20 años. No ha sido fácil. Mucha gente cree que los Estados Unidos es una nación cristiana, pero le voy a decir una cosa, en muchos aspectos sí lo es, pero en otros aspectos no lo es. El día de hoy es una nación sumamente dividida. Pero Dios ha hecho grandes cosas. Sí, yo podría resumir lo que ha pasado en la iglesia en el famoso Isaías 54. Aquí lo tengo. Versos 1 y 2 y 3. El primer verso dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Durante casi 10 años fuimos estériles. No crecimos. Comenzamos siendo una congregación de 20, 25 personas. 10 años después seguíamos siendo los mismos 20, 25. Y le voy a decir una cosa, no fue fácil. Recuerdo que muchas veces pensé dejar el ministerio. En el año 2006 estuve a punto de hacerlo. Pero lo que me sostuvo fueron las promesas de Dios. Teníamos muchas promesas y aún tenemos promesas del Señor que no se han cumplido. Y eso fue lo que nos arraigó en seguir adelante. Después el verso 2 habla de que ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En el año 2011, después de 10 años de estar en un solo lugar, fue cuando comenzamos nuestro peregrinaje como iglesia. Y a partir de ahí nos movimos a 4 sitios en 6, 7 años. Estuvimos en 4 diferentes lugares y en cada lugar que llegábamos venía más gente, necesitábamos más espacio. Nos movimos al siguiente lugar, venía más gente, necesitábamos más espacio. Hasta que en el año 2017 el Señor nos dio la promesa de un edificio. Y a finales de ese año, creo que fue el 22 o el 23 de diciembre, mi esposa y yo pedíamos por un regalo de Navidad. Y no estábamos hablando de un regalo en lo natural, Sí. sino que Dios confirmara las cosas. Y yo firmé el contrato para este edificio el 23 de diciembre del 2017, no teniendo el dinero completo. Estas personas, compramos una sinagoga. Estas personas requerían el 50% del valor. Yo solamente tenía, creo que en ese entonces, creo que tenía el 15% o el 20%, no, solamente me faltaba el otro 30%, pero en fe lo hicimos y Dios proveyó, porque Dios ya nos había hablado. Y aún hoy en día, ya llevamos 2 años aquí en este lugar, pero sigue viniendo gente. Seguimos necesitando lugar y estamos viendo la posibilidad de comprar un terreno para construir un lugar más grande. Nos quedaríamos con este lugar. Ahora estoy hablando en fe. El dinero no lo tenemos y a lo mejor está pensando la gente, pastor, usted está en Estados Unidos, las cosas más fáciles. No, aquí es abismalmente caro. Para que ustedes se den una idea, yo necesito más de $1,5 millones para
lo que el Señor ha puesto en nosotros, y no tenemos ni el 1%. Pero como Dios lo hizo con este edificio, si ustedes se fijan los detalles de aquí atrás, estoy transmitiendo del nursery, del lugar donde los bebés Sí, es una están, sala porque cuna. es una sala cuna, sí, porque en mi oficina está junto al santuario, pero el grupo de alabanza está ensayando, después hay gente allá abajo, y a veces tenemos, es un edificio de 3 niveles, y a veces hay gente en los 3 niveles. Entonces Wow. necesitamos un mayor lugar, pero eso lo ha dado Dios. Entonces, el tercer verso dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones. Yo creo que no solamente a través de mi hijo, sino hay hijos espirituales aquí, están siendo llamados el día de hoy, mucha gente está experimentando eso, a otros lugares que el día de mañana lo harán. Entonces, estamos extendiéndonos, sí, pero también estamos preparando a la gente para los siguientes 10 años. Ah, Excelente. por último, hace un tiempo el Señor me dijo que iba a llegar un momento en el cual yo tenía que pasar la estafeta. Ah, sí, podemos ser pastores toda la vida, pero a veces como pastores principales, pues tenemos un tiempo. Y hace unos años el Señor me hablaba acerca de que tenía los próximos 10 años, estoy hablando en los siguientes 10 años, comenzar a preparar para pasar la estafeta a la siguiente generación, ¿no? Yo sé que Dios tiene todavía ciertas cosas para mí y para mi esposa, que todavía las guardamos en nuestro corazón, realmente solamente muy pocas personas lo saben, pero Dios aún tiene más, pero que también necesitamos preparar y seguir adelante. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Amén. Y Dios es un Dios de generaciones. Entonces, nuestra labor el día de hoy es preparar a las siguientes 2, 3 generaciones. Y realmente es lo que estamos enfocándonos, mi esposa y yo. Amén, amén. Sí, entiendo. Y excelente. Gloria a Dios por la obra que ustedes están haciendo. Gloria a Dios por los pasos en fe que han dado y que el Señor está desafiando a dar también. Gloria a Dios porque hay una visión de crecimiento y, por supuesto, la visión de Sion es esa. Estamos hablando de crecer en, en el carácter, pero Amén. también es importante ser Amén. fructíferos, Amén. ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por ello. Muy bien. Hermano, una de las áreas donde yo te he visto servir también al Señor es el área, o sea, como ministro de la confraternidad, es el área de la enseñanza. Um, Coméntanos, Amén. ¿cómo, ¿cómo hace un pastor que tiene una responsabilidad grande en la iglesia como pastor local y que tiene la responsabilidad grande de preparar eh, gente que es la que va a llevar adelante la visión? Tú lo has mencionado, de preparar gente a quien le vas a ceder o a pasar la estafeta, eh, pero también está la responsabilidad de parte de nuestro llamado como ministros de la confraternidad y es la enseñanza. ¿Cómo hace un ministro para combinar ambas cosas? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esta área, el área de la enseñanza? Yo creo que una de las claves, y esto Pastor Bailey lo dijo muchas veces porque fue un gran maestro, es que un maestro nunca se deja de preparar. Siempre tiene que estar estudiando, siempre tiene que estar buscando. Uno como pastor principal tiene la responsabilidad de traer la palabra del Señor todos los domingos y eso requiere una continua preparación. En mi caso, tengo cajas llenas de predicaciones. Estoy hablando de casi 20 años de predicaciones. Vuelvo a una predicación anterior. Lo hago, pero muy pocas ocasiones. Continuamente estoy produciendo, por supuesto, la palabra del Señor es clara, ¿no? Un buen maestro dice la palabra del Señor que saca cosas viejas y cosas nuevas, y es una combinación de ambas, ¿no? Yo creo que también otra Sí, responsabilidad amén. de un maestro es lo que hemos vivido, uh, las experiencias que hemos tenido. Por supuesto, hay áreas en las cuales el Señor nos ha revelado más que en otras áreas.
Siempre un maestro tiene una especialidad, así como un doctor tiene una especialidad, siempre un maestro tiene una especialidad. Y también hay más de 1000 personajes en la palabra del Señor, pero usualmente hay 2 o 3 personajes que te hablan a ti personalmente. Siempre en los últimos años lo he dicho, ¿no? Abraham, el personaje de Abraham en la palabra del Señor, y José son a través de ellos en la palabra del Señor. El Señor me ha enseñado tantas cosas y me sigue enseñando. No estoy diciendo que yo sea Abraham o yo sea José, pero es a través de su vida. Entonces, uno como maestro también expone lo que está viviendo. Si no tuviéramos experiencia, realmente lo único que expondríamos sería conocimiento, pero yo creo que un buen maestro no solamente expone conocimiento, sino expone experiencia, ¿no? Eso es algo bien importante. Hace poco le decía a una persona que yo comencé siendo maestro de Sion, porque la primera vez que yo tuve la oportunidad de salir fue porque un pastor, por ciertas circunstancias, no pudo, tuvo una emergencia familiar, que es lo que me acuerdo. Y a mí me hablaron, no sé, 3, 4 semanas antes del curso y me dijeron, ¿lo puedes hacer, Enrique? Y yo le dije, sí, no hay ningún problema. Y le decía a esta persona, a veces las oportunidades llegan de esa manera. No habían pensado en ti, pero se presenta algo y hay una oportunidad. Y Dios también te prueba a través de eso. Y a través de esa primera vez, recuerdo que me invitaron la segunda vez en la misma circunstancia y de ahí siguió sucediendo. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque hay veces que la gente podría decir, es que, ¿por qué dijiste que sí? Si no, no, o sea, yo creo que uno tiene que estar siempre preparado. A la gente le digo que como pastor, siempre la gente espera que nosotros tengamos una respuesta para cada cosa. Por consiguiente, continuamente tenemos que estar buscando al Señor. Y muchas veces, estoy seguro, pastor, que usted ha estado en la misma situación, que estamos en medio de cierta circunstancia y no sabemos qué decir o no sabemos qué hacer, pero en ese momento le decimos, Señor, ¿qué digo, qué hago? Y en ese momento el Señor nos revela, ¿no? Y tercera cosa, le decía a esta misma persona, yo le decía que Pastor Bailey había abierto las puertas para cada uno de nosotros, en los lugares que él fue porque él viajaba por todo el mundo, pero en los lugares en donde yo he estado, sí es primeramente por el Señor, pero también porque alguien abrió la puerta. Y yo le decía a esta persona que nuestra responsabilidad no es cerrar las puertas de la siguiente generación, sino mantenerlas abiertas para la siguiente generación. Así fue yo como conocí a quien es mi pastor el día de hoy, porque Pastor Bailey fue también su pastor. Y yo nunca pensé tener a un pastor, vuelvo a repetir, prácticamente al otro lado del mundo. Hay 12 horas de diferencia. Pero ha sido una bendición desde el año 2013, 2014. Hemos estado con él y bajo su cobertura, pero ha sido una bendición y también las puertas que él ha abierto también han sido abiertas para nosotros porque hay alguien. Entonces yo creo que necesitamos entender que siempre hay alguien delante de nosotros que también abre esas oportunidades, pero que también nosotros no podemos cerrarlas a la generación que viene detrás, sino que también tenemos que tener la oportunidad de hacerlo a las siguientes generaciones. Y eso es nosotros hemos mandado gente a Singapur, hemos mandado gente al Instituto Bíblico en Gales y lo vamos a seguir haciendo. Y hay 2 o 3 cosas. Dios, en España, también nuestro corazón está en hacer algo en España. En Centroamérica, uno de nuestros lugares es 2 lugares favoritos y seguimos orando, es El Salvador y Guatemala. Dios, yo sé que en el futuro Dios va a abrir ciertas cosas ahí, pero también tenemos que abrir la oportunidad de eso. Amén. Amén, amén. Entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. Y sí, en realidad, resaltar 2 cosas tal vez de lo que tú acabas de decir. Uno debe de entender que sí, hubo alguien que abrió la brecha. Amén. Y a nosotros nos corresponde seguir ensanchando esa puerta, ensanchando en la medida de lo posible y de nuestras capacidades,
ensanchando esa puerta que se abrió. Amén. Amén. Y lo otro es, eh, definitivamente, hay momentos donde sí, uno está con esa incertidumbre, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Cuál es la palabra que tú quieres Amén. para la iglesia? Y, y siempre hay una palabra que Dios tiene y a veces he llegado hasta casi, eh, bueno, no sé, pero no sé si eso solo a mí me sucede, pero yo estoy durante la semana preguntándole al Señor y a veces llego a día sábado y todavía no tengo claridad. Pero sí, Dios siempre tiene una palabra y gracias a Dios por ello. Y como Ya, maestros, pues sí nos corresponde amén. seguir preparándonos, ¿verdad? Yo a veces le digo a la gente que yo terminando de predicar el domingo ya estoy pensando en el siguiente. Y Exactamente, a veces recibo yo el mensaje el lunes o el martes. Hay veces que yo recibo el mensaje. Es más, yo a veces que preparo un mensaje es viernes o sábado y a veces el domingo cambian las cosas. exacto, sí, Entonces, no, no siempre es igual. No siempre exactamente. es igual. No, no es una Sí, fórmula. exactamente, entiendo. Ahora, tú estás en una ciudad como Nueva York y podemos hablar muchas cosas, pero algo que me llama la atención es tiempos de pandemia. Recuerdo que Nueva York se convirtió en el foco de infección Amén. en los Estados Unidos. Fue, como creo yo, la primera ciudad donde el, ah, el virus que está afectando a a la humanidad entera afectó. Eh, entonces, ¿cuál es el desafío desde tu punto de vista? ¿Cuál es el desafío para la iglesia en nuestros días en tiempos de pandemia? Amén. Bueno, sin entrar a la política, bueno, el día de hoy estamos, el próximo 3 de noviembre, el martes, están las elecciones, tal vez las elecciones más importantes, tal vez de los últimos 50 años, y no estoy exagerando. La diferencia entre un candidato y el otro son abismales. Y sin decir, yo voté el día de ayer, yo soy ciudadano desde hace 5 años, pero hay muchos desafíos. Yo voté por el candidato que es a favor de la familia, a favor de la vida, o sea, en contra del aborto, y número 3, a favor de Israel. Y solamente hay un candidato de los dos que ha hecho esas tres cosas. Ahora es cierto, la ciudad de Nueva York, y nosotros estamos a una hora al este, pero la ciudad de Nueva York se convirtió en el lugar más mortífero de la pandemia. Lo sigue siendo el día de hoy. Tenemos una hermana que se contagió de COVID hace un par de semanas, pero porque su esposo trabaja en la construcción en la ciudad, hay mucha construcción en la ciudad, y en uno de esos focos él se contagió y bueno, contagió a la hermana. Mucha gente cree, y yo lo creo, porque el problema del estado de Nueva York es que tenemos uno de los gobernadores más liberales que hay. Y exactamente en enero del año pasado, en enero del 2019, no recuerdo la fecha, fue cuando autorizó el aborto prácticamente antes de nacer. Exactamente un año después, Nueva York se convierte en el centro de todos los Estados Unidos de la pandemia. Mucha gente creemos que es un juicio de Dios a la ciudad uh, por haber autorizado lo que autorizó este gobernador. Uh, el día de hoy, con esta elección y con quien vaya a ser presidente, y a lo mejor ustedes están, pero un poco, igual lo repito, no estoy hablando de política, pero una de las cosas que más se está orando el día de hoy es porque los Estados Unidos llegue un día a que el aborto sea cancelado. Y la influencia de los Estados Unidos sobre todo el mundo es esencial. Si pasa algo aquí, los siguientes países lo empiezan a llevar, ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual estamos orando por el corazón de este país, que vuelva al Señor. Y número 2, que ciertas leyes como la ley del aborto sean quitados y haya un presidente y haya un sistema de justicia que quite por completo la autorización al aborto. Entonces yo creo que eso lo veremos si Dios lo permite en los próximos años, y eso será un cambio. Ahora, a nivel local, nosotros tuvimos que pasar
por varias cosas fueron creo que 14, 15 semanas. No pudimos utilizar nuestras instalaciones, tuvimos que transmitir a través de YouTube y todo eso, y esto fue un relajo. Yo no soy tecnológico, le dejo eso a mi hijo, que sabe tecnología y todo, pero mucha gente cree que esto es sencillo. Era viernes, sábado y domingo. A veces el sábado eran 12, 15 horas solamente para producir todo lo que se tenía que transmitir el día domingo. Entonces, algo que le está diciendo a la gente es que tenemos que ser flexibles y más que nada hemos tenido que ser flexibles en esta pandemia. Pues a partir de junio eh, eh, nos empezamos a reunir en el estacionamiento. Como tenemos un verano relativamente caluroso, pues no había tanto problema. Estuvimos reuniéndonos hasta apenas hace un par de semanas. Ahorita ya bajó la temperatura, es más, hace unas horas estábamos bajo cero. Por supuesto, ya no nos podemos reunir afuera, pero ahora estamos adentro. Pero lo que he visto, y un hermano que a veces nos visita me comentaba que en algunas iglesias solamente el 40% ha regresado a la iglesia. ¿Qué pasó con el otro 60%? O están en medio del temor, o están en medio de que se olvidaron ya de Dios, se enfriaron. Y yo creo que esta pandemia también ha reflejado, ha traído a la luz lo que había dentro de las personas. Nosotros también, alguna gente no hemos visto en meses. Simplemente la única comunicación que tenemos es a través del teléfono. Pero algo que ha traído esta pandemia, número uno, yo creo con todo mi corazón, ha traído a luz lo que verdaderamente había. Y también Dios lo está utilizando para limpiar y para prepararnos. Entonces yo quiero animar a la gente a que no se asuste, porque si ustedes se asusta con esto, no está preparado. Y a veces nosotros los hispanos somos muy emocionales. Y tomamos decisiones no en lo espiritual, sino en lo emocional. Y mucha gente con esta pandemia ha tenido un pánico tremendo. Pero le voy a decir una cosa, tiene que estar preparado. También la pandemia lo que ha traído es enseñanzas equivocadas. Ya las sabía, no es que fuera algo nuevo, pero ahora han surgido más. Y era una enseñanza que está muy en boga, es que prácticamente en cualquier momento podemos ser raptados. Eso es algo que desde que yo me acuerdo, hace 40 y tantos, 39, 40 años, está. Pero mucha gente está predicando esto como una falsa esperanza. Y yo creo que mucha gente se va a desilusionar cuando las cosas no sucedan como se lo explicaron. Yo creo que es una oportunidad también para profundizarnos realmente en lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que es tiempo de preparación, es tiempo de no mirar hacia arriba, sino mirar hacia adentro. Yo creo que también es una preparación para lo que viene, no solamente en este país en cuanto a un avivamiento, sino esto es algo mundial, es algo que ha sido profetizado y que va a afectar el mundo entero antes de que venga el Señor Jesús, y tenemos que estar preparados. Amén. Excelente. Para ir cerrando, la siguiente pregunta la quiero hacer formular en dos aspectos. Una, ¿cuáles son tus expectativas a futuro? Y la otra, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a los jóvenes que nos están escuchando y que nos están viendo? ¿Cuál sería tu consejo precisamente de cara al futuro? Amén. Antes de que comenzara la pandemia, que fue como alrededor de marzo, creo que fue el 12, 13 de marzo cuando tuvimos que cerrar todo, estábamos en una reunión de oración en mi casa con el líder de alabanza, y Dios me habló y me dijo que las decisiones que tomáramos este año iban a trascender. Yo no uso la palabra trascender en los siguientes años. Entonces yo creo que este es un año de decisiones. Decisiones en nuestra vida personal, decisiones en lo espiritual y decisiones a futuro. Entonces hemos tenido mucho cuidado con las decisiones que estamos tomando, porque hay en nuestras vidas espirituales hay años claves en los cuales podemos ir hacia atrás y decir, en tal año sucedió esto y eso marcó nuestra vida y todo. Yo creo que el 2020 es un año clave. Tenemos que tener cuidado. Yo sé que a lo mejor podemos pensar, estamos a 2 meses de terminarlo, pero aún así todavía tenemos tiempo. Y trascender significa
que lo que decidamos en este tiempo va a tener un efecto en el futuro. Entonces es algo muy importante. Nuestra visión, vuelvo a repetir, es seguir expandiéndonos, sí, pero nuestra visión, vuelvo a repetir, es preparar a esta generación, esta generación, esta generación, esta generación. No solamente mi generación, porque realmente a la gente que nos hemos dado durante todos estos años son nuestra edad, pero a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? ¿Qué le diría yo a los jóvenes? Es tiempo de preparación. A veces como joven uno pierde mucho el tiempo. Lo decía anteriormente, entre los 17 y los 21 años hice muchas tonterías. Y para mí siguen siendo años perdidos, porque perdí mucho el tiempo. Pude haberme evitado ese dolor de cabeza, pero por mi necedad y por mi falta de conocimiento. Pero yo quiero animar a los jóvenes, porque esta generación, estoy hablando de los jóvenes entre los 12 y los 20 años, son los que van a experimentar el mayor mover de Dios en este tiempo, y tienen que estar preparados. Algunos de ellos nunca han estado en medio de un gran mover, de un avivamiento. En mi caso, yo solamente lo vi de fuera, fue un espectador, porque en México hubo un gran mover de Dios en los años 80. Mi esposa sí experimentó un avivamiento en México, una iglesia que fue de 120 personas, en unos pocos años se convirtió en una iglesia de 7, 8 mil personas. Y había, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, había gente que era sanada, había gente que era liberada sin que nadie la tocara, sin que nadie fuera a llorar. Y hubo un gran mover de Dios. Y ella sí experimentó ese mover. Yo creo que esta generación va a experimentar. Hace un tiempo el Señor, alguien traía una playera que decía Youth Revival, que significa avivamiento juvenil. Lo que me decía Dios, el Señor me dijo claramente, es esa generación que va a experimentar y nosotros somos responsables. Entonces yo te diría, joven, que me escuchas, no desperdicies el tiempo, no te salgas de la voluntad del Señor, no creas que lo que el mundo ofrece es lo mejor. Sí, lo que ofrece el mundo es atractivo, pero no es eterno, solamente es pasajero. Y que si usas estos años para prepararte, para meterte en las cosas del Señor, vas a estar listo para la siguiente generación. Termino con la historia de Evan Roberts. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de estar en la capilla donde fue el gran... había dos capillas. La capilla en donde fue el gran avivamiento, donde se ven las fotos de 1904, pero había otra capilla que es una pequeña capilla que él construyó mismo para la escuela dominical. Era donde pasaba su tiempo orando. Y Evan Roberts, más o menos a los 13 años de edad, aceptó al Señor Jesús en su corazón. Él era un minero, pero durante 13 años le pidió al Señor por un avivamiento, y unos meses antes de ese avivamiento él tuvo encuentros con Dios todos los días, pero un hombre, y fue un hombre a los 26 años. Mucha gente lo compara con Josías, con el rey Josías en el Antiguo Testamento, que a los 26 años también experimentó la fiesta de la Pascua, que fue una de las fiestas, la fiesta más grande que hubo en el Antiguo Testamento. Amén. Mucha gente compara al rey Josías como con Evan Roberts, pero fue un joven que experimentó el mover de Dios. Yo creo que esta generación va a experimentar tremendamente el mover de Dios. Por último, hace 3 semanas, 4 semanas, estábamos en Orlando, mi hijo y yo, en Orlando, Florida, y me dijo que fuéramos a una reunión que se iba a hacer en un parque. Nos llovió casi 3 horas, salimos empapados, pero había alrededor de 3, 4 mil personas, y la gran mayoría de ellos jóvenes, alabando al Señor, adorando al Señor. Hubo milagros, había gente que se estaba bautizando en el parque, había unas tinas llenas de agua y ahí mismo los metían y los bautizaban. Y fue para mí un vislumbre de lo que el Señor tiene. Apenas es algo muy, muy, muy pequeño. Esta misma gente que estuvo organizando esto estuvo hace unos días en Washington. 40,000 personas llegaron a Washington a orar por el próximo presidente y a orar por lo que está sucediendo en la nación.
Y le voy a decir una cosa, la mayoría de ellos eran jóvenes. Dios ya empezó, o sea, todavía no se ha manifestado como va a manifestarse, pero Dios está moviendo. Y si tú te preparas, no solamente va a suceder aquí en los Estados Unidos, va a suceder en todo el mundo. Amén, amén. Muy bien, esta noche ha estado con nosotros, o está con nosotros aún, el pastor Enrique Carvajal. Él es ministro y maestro de la confraternización. Actualmente pastorea una iglesia en la ciudad de Nueva York. Y hemos titulado Elegido para el ministerio, porque creo que todo lo que hemos compartido precisamente ha sido por esa vocación y esa elección que Dios tiene para cada uno de sus ministros. Amén. Pastor Enrique, yo quisiera finalmente pedirte que ores por nosotros, Claro que por sí. los hermanos que nos están viendo Amén. y que pues también después te despidas de, ¿ok? Amén. Entonces, gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder estar en medio de mis hermanos en El Salvador. Gracias por la tecnología y porque, Señor, yo estando aquí, mis hermanos allá, podemos tener contacto, Padre. Te pido una bendición especial sobre Pastor Raúl y toda su familia, Señor, y te pido una bendición especial sobre Tabernáculo de Sion en El Salvador, Padre, todo lo que ellos hacen, todo lo que, Señor, tú les has puesto para el presente, para el futuro, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, los guardes, tú estés con ellos, oh Señor, y que, Padre Celestial, su visión sea ampliada, Señor, que ellos puedan ver más allá, Señor, de lo que han estado viendo, Señor. Yo sé que tú deseas expandir, Señor, su visión, Padre. Señor, que ellos puedan ver más allá, Señor, y no solamente lo que está sucediendo en este tiempo, sino que lo que está pronto a suceder en el próximo año, pero en los próximos años, Padre. Creo yo con todo mi corazón que los próximos 10 años son claves, Padre, para lo que tú deseas hacer, Señor. Y yo sé que tú vienes pronto. Señor, ¿cuándo? No lo sé, no lo sabemos. Pero yo te pido, Padre, que, Señor, esta iglesia, oh Señor, pueda prepararse y estar lista para lo que tú tienes, Padre. Yo te pido una bendición especial, Señor, y en medio de este tiempo de confusión, en medio de este tiempo de tanto temor, Señor, que tú estés con ellos, que tú los fortalezcas, que tú los levantes, Señor, que tú hagas tu obra en ellos. Y gracias, Padre, porque, Señor, tú los amas, tú los tienes en tu mano, Señor. Yo te pido que tú los sigas guiando, Señor, que sigas guiando a Pastor Raúl, Señor, y a todos los pastores que están involucrados, Señor, en medio de esta iglesia, oh Señor, y lo que ellos hacen, este mover. Y Padre Celestial, te pedimos que el Salvador, Señor, venga a tu conocimiento, Padre. No solamente como los Estados Unidos, que vengan a tu conocimiento, sino que el Salvador, Señor, Padre, venga a tu conocimiento, que todo Centroamérica, Sudamérica, oh Señor, Padre, Norteamérica, Señor, Europa, oh Señor, pronto veamos, Señor, tus maravillas en medio. Y te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Te agradezco mucho. Es una Amén. bendición estar en esta oportunidad. Hemos llevado para ustedes un testimonio de las maravillas de Dios, precisamente basado en el Salmo 77:14, que dice: Tú eres el Dios que hace maravillas. Amén. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es nuestro objetivo dar a conocer las obras, los milagros, las maravillas que Dios está haciendo a través de testimonios que glorifiquen y honren el nombre del Señor. Ese es nuestro objetivo. Amén. Esta noche les agradecemos a cada uno de ustedes. Pastor Enrique, ¿te despides? Muchísimas gracias, Pastor. Muchas gracias a todos, a toda la Iglesia Tabernáculo de Sion. Bendiciones y muchísimas gracias por la oportunidad y los bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a estar orando por ustedes. Muchas gracias. Amén, pastor. Muchas gracias también. Y a usted que nos sintoniza o que nos ve, también le invitamos para que nos acompañe en la próxima de esta serie, El Dios que hace maravillas. Que Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Vamos al Señor. Amén. Ok. ¿Estamos listos, Ado?